quiero presentar a ustedes a nuestro segundo conferenciante, que es el académico doctor Jesús Tapia Jurado. Él fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en el bienio 2017-2018. Él es cirujano, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es jefe de la Unidad de Simulación de Posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a dar el tema Vesalio a la simulación quirúrgica. Por favor, académico Tapia Jurado. Agradezco la amable invitación a los señores presidentes de la Academia Nacional de Medicina, académico doctor José Álava Cherem, y al presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, académico doctor Felipe Cruz Vega, a esta sesión conjunta en donde el tema a tratar es avances de Vesalio a la simulación quirúrgica. Indudablemente que a lo largo de los siglos, los cirujanos hemos tenido siempre un sueño: generar al cirujano científico, que es aquel cirujano que tiene una comunicación asertiva, efectiva y segura, que hace un análisis sistemático, reflexivo y crítico de la información que le brinda el paciente, que tiene las habilidades clínicas y quirúrgicas completas, que transmite además el conocimiento en un ambiente humanista y ético, que investiga, innova y produce, y que brinda, por lo tanto, beneficio al paciente y a su sociedad. Es cierto, como ya mencionó el doctor Carrasco, a partir de Vesalio existían los cirujanos barberos, que curaban heridas, úlceras, realizaban sangrías, extraían cálculos vesicales, operaban cataratas, hernias, resolvían fracturas y luxaciones. Tal vez lo importante que nos dejan estos barberos es que forman la Sociedad de Barberos y Cirujanos en el 1540 como primera agrupación profesional que certificaba y además ofrecía instrucción a través de cursos de disección en cadáveres y cirugía. Un parteaguas en la cirugía fue el padre de la cirugía, Ambrosio Paré. Él fue un aprendiz de barbero, autodidacta, observador, seguidor de Vesalio, que diseñó múltiples prótesis para extremidades, ya que, como lo menciona en su libro, tuvo que ver mucho con las lesiones por armas de fuego tipo arcabuz, y de ahí la necesidad de diseñar prótesis. Pero además recomendó ya el uso de la hemostasia por ligadura, que antes se hacía mediante hierro candente, y la limpieza de las heridas, que antes se hacía con aceite hirviendo. A pesar de ser autodidacta, la Universidad de París le ofreció el doctorado en medicina en 1584. Para llegar a los momentos actuales, indudablemente que se tuvo que manejar múltiples situaciones para poder entender y dar buena solución al pre, al trans y al postoperatorio. Por lo tanto, hubo actividades muy comprometidas, atrevidas y valerosas. Algunas de ellas son, por ejemplo, Christopher Wren y Robert Boyle, quienes administraban e inyectaban líquidos en animales de experimentación tipo vino, cerveza y opio para ver sus reacciones. Alguien muy atrevido y valeroso fue John Hunter, quien se inoculó pus de gonorrea para probar si era una enfermedad contagiosa, y de ahí que la padeció toda su vida. Inició los trasplantes con el trasplante de un espolón de un gallo a su cresta, pero tal vez lo más importante fue dejarnos esta frase: conocer los efectos de la enfermedad es conocer muy poco. Conocer la causa es lo más importante.
Indudablemente siguieron pasando años y fue gracias a Battista Morgani y Bichat que podemos ir entendiendo este trabajo integrador hacia un paciente, donde el método clínico, anatómico y patológico se deben de ir avanzando para ir conociendo las causas de la enfermedad, pero además cómo se manifestaron para que en acciones futuras se puedan llegar a los diagnósticos más tempranos. Un gran avance fue la anestesia y la analgesia. Esta la inicia Weiss a través del óxido nitroso y él mismo se extrae un diente bajo el efecto del óxido nitroso. Convenció a Warren para que lo hiciera en el colegio de Cambridge, pero desgraciadamente el experimento fue todo una dificultad, ya que el paciente empezó a gritar en el procedimiento. Siguieron Morton y Jackson, quienes reemplazaron el óxido nitroso por éter, y gracias a ello también Warren pudo extirpar ya sin dolor un pequeño tumor cervical. Sitio especial tiene Semmelweis, quien nos dijo que no son los miasmas los que culpables de las infecciones, sino se atrevió a decir que son las manos de los médicos los que portan la infección en los casos de fiebre puerperal que le tocó vivir en la Viena de 1844. Y todo esto lo confirmó con la experiencia desagradable en su gran compañero, el doctor Koleschka, quien falleció por una herida de bisturí al estar realizando una autopsia en una mujer con fiebre puerperal y encontrarle hallazgos macroscópicos con las mismas deficiencias. Por lo tanto, en 1847 ordenó a sus estudiantes que se lavaran las manos con agua clorada y limpiaran sus uñas con cepillo duro antes de ingresar a la sala de labor, con lo cual pudo disminuir la mortalidad de 12.4 al 1.27%. Su publicación importante la hizo en 1861, la cual fue desdeñada en aquellos entonces. Otra gran figura fue Joseph Lister. Aquí parte ya más enérgicamente la antisepsia. Él observaba que las heridas expuestas se infectaban, producían pus y que las heridas cerradas no lo hacían. Entonces él mencionaba que existía un polvo de enfermedad que era el que contaminaba a las heridas. Por lo tanto, rociaba ácido carbólico a las superficies de los pacientes que iba a operar para destruir algo que él sabía que existía y que estaba ahí volando. También diseñó materiales de sutura y ligadura estéril para poder cerrar heridas, y en 1867 dio a conocer sus técnicas de antisepsia en la prestigiosa revista de Lancet. Sin embargo, su trabajo también fue recibido con indiferencia para pasar unos 20 años para poder retomar sus ideas. En Alemania se inventa el autoclave, que es un esterilizador en base a calor húmedo, y por lo tanto se inicia el uso de ropa quirúrgica en los quirófanos, batas, sábanas, compresas, instrumental. Ya contábamos con el estéril. William Halsted, que inició los cursos de residencias médicas para los cirujanos en Estados Unidos, gracias al trabajo conjunto que hizo con Billroth en Viena, introduce el uso de guantes en los quirófanos. Mikulicz los mejora y además introduce el gorro y el cubrebocas en el acto quirúrgico. Halsted, otro de los grandes. En él necesitamos recordar siempre sus pensamientos. Decía, necesitamos un sistema que seguramente lograremos para producir no solo cirujanos, sino cirujanos de excelencia que estimulen a médicos jóvenes a estudiar cirugía y a entregar toda su energía y su vida a elevar el conocimiento de la ciencia quirúrgica. Aquí lo vemos con grandes de la cirugía de la época, los doctores Welch, el doctor Osler, el doctor Kelly. Y una de sus frases que también deja a la posteridad son: las operaciones en sí mismo
solo son una pequeña parte del procedimiento quirúrgico. Ya para el siglo pasado, el siglo XX, el Colegio Americano de Cirujanos hace ver las 5 grandes investigaciones y desarrollos que beneficiaron al paciente quirúrgico. Como número 1, los antibióticos, gracias al doctor Fleming. Las terapias intensivas iniciadas en el Hospital Johns Hopkins. El uso óptimo de la sangre gracias a grandes investigaciones de hematólogos de gran prestigio. El apoyo nutricional gracias al doctor Stanley Dudrick, quien aquí nos acompañó en un congreso junto con otros grandes académicos como el doctor Carrasco, el doctor Vega Malagón, el doctor Isela Machi y el doctor Benjamín Gallo. Además, el quinto invento, la quinta innovación de gran trascendencia en el siglo XX en beneficio del paciente quirúrgico fue indudablemente la cirugía de mínima invasión, que viene a traer menos trauma, menos dolor, menos complicaciones y una recuperación más temprana del paciente. Como vemos, la medicina y en particular la cirugía continúan avanzando a pasos agigantados. Ya estamos alcanzando el futuro. Lo que pensábamos que iba a haber en algunos años ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Los biomarcadores sanguíneos, las vacunas de cáncer, de infecciones en este año, el COVID ha demostrado que en corto tiempo se pueden obtener las vacunas. La composición molecular de los tumores, los trabajos sobre la microbiota, que es algo también sensacional, el CRISPR en la genética, y ya se cuenta con múltiples aplicaciones portátiles que tenemos pegadas a nuestro cuerpo que nos están hablando y orientando sobre las condiciones de salud que tenemos. En particular en la cirugía, lo que va a venir a ayudar y apoyar en gran medida a ella es la imagenología de superposición, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la bioimpresión 3D para obtener órganos y la sangre artificial. Así como la medicina y sus conocimientos han avanzado terriblemente, una problemática grave paralela es cómo transmitir todos estos conocimientos que día a día surgen. Y por fortuna empiezan a existir ya desde hace algunos años diversas posibilidades. La medicina basada en la evidencia, el aprendizaje centrado en el paciente, el basado en problemas, la medicina basada en resultados, la clase invertida, el residente como educador y las TICs que indudablemente han venido a mover el piso sobre cómo educar, cómo transmitir el conocimiento, cómo aprender. Una de esas técnicas es la simulación médico-quirúrgica, que es una metodología de aprendizaje que reproduce la realidad en un ambiente controlado y que mejora las competencias profesionales, tanto de conocimientos, de comunicación, de coordinación, de liderazgo y sobre todo psicomotrices. Sus objetivos son muy claros. Es un aprendizaje participativo, repetitivo, seguro, que permite el error y su corrección, que es selectivo, integrador, híbrido, ético y muchas otras cosas más. Y así ya tenemos sitios específicos de trabajo para la adquisición de habilidades y me atrevería a decir que esto no es nuevo. Ya desde Surrutra ya se empleaban las naranjas para sutura, se empleaban los muñecos de hilos de algodón para poder resolver luxaciones y fracturas, en fin, pero la realidad nueva es que ahora se hacen bajo escenarios prácticamente reales, donde existen toda la serie de equipo y material indispensable para atender en forma urgente a los pacientes.
Gracias a los grandes esfuerzos de nuestro señor director, el doctor Germano Fajardo Dolci, y de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue Vichers, podemos decir que en la unidad de simulación de posgrado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, contamos con un gran número de equipo y maniquís para poder llevar la estrategia de la simulación a todo el campo de nuestros residentes y de la educación continua de los cirujanos ya formados. Aquí ustedes pueden ver diferentes máquinas como esta, que ayuda en las cirugías de neurocirugía endovascular, de angiología endovascular, de cardiología, la colocación de stents, para la urología, para la ginecología, para la artroscopía, para los ultrasonidos, para la cirugía de mínima invasión, la endoscopía e inclusive ya la cirugía virtual con inmersión total. Además, contamos con otra serie de ayudas, múltiples maniquís, tejidos de animales ya sacrificados y últimamente, en los últimos años, el uso del modelo inerte humano, es decir, el cadáver, que gracias a los trabajos del doctor Diego Pineda, la forma de preservación de ellos es excelente y permiten un trabajo adecuado. Obviamente, estos trabajos, pues, hablan de que los costos de todos estos equipos son muy altos. Sin embargo, pues la obligación es disminuir los costos y uno de esos ejemplos son estos endotrainers de caja que fueron diseñados en la misma unidad a costos muy bajos y con beneficios muy grandes. Termino hablándoles sobre lo que viene ya, que además de esos quirófanos que van a contar con múltiple equipo, donde podemos ver al momento imágenes diversas del sujeto, con imágenes de superposición o virtuales o en impresión 3D, todo esto nos va a llevar a tener una réplica idéntica de nuestro paciente. Y con eso vamos a poder conocer relaciones anatómicas de él, las propias de él, las dimensiones de su lesión, los órganos afectados, los posibles sitios de sangrado y nos permitirá tomar caminos diversos para el abordaje de las lesiones. En esta cirugía personalizada, el cirujano puede practicar antes y efectuar el procedimiento con más seguridad y menor trauma gracias a todo el equipo, las imágenes que va a tener a su alcance. Para poder alcanzar todo esto, tal vez el reto mayor es que ya no aceptemos que la curva de aprendizaje es indispensable en nuestros estudiantes, ya que, como dice Fernández, la educación del médico moderno debe ser científica, actualizada, humanista, social, pero sobre todo ética. Y al respecto, sí nos informa que la simulación es una estrategia de aprendizaje ética, ya que protege al paciente al no emplearlo como objeto del aprendizaje. Termino con lo que muchos autores mencionan en la actualidad: tirar el paradigma de vea una, haga una y enseñe una, por uno nuevo que desde mi particular punto de vista así lo anotamos. Vea una, simule hasta que adquiera la habilidad y ofrezca seguridad, practique lo suficiente para ser un experto y enseñe hasta que sus alumnos aprendan. Me fue muy grato compartir con ustedes esta sesión conjunta y los esperamos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, donde los esperamos en la unidad de simulación de posgrado con sus dos grandes centros de simulación, el médico y el quirúrgico. Muchas gracias.